este 2020 con este apocalipsis del tema de COVID 2019, ¿no? Aquí el tema del COVID es que, pues, obviamente nosotros tenemos que, como ya les venía comentando, tenemos que cambiar, tenemos que adaptarnos, tenemos que innovar, tenemos que hacer muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo, cuidar mucho el aspecto de los métodos de trabajo que se adapten, pues obviamente a los nuevos patrones de consumo que vamos a tener en diferentes situaciones, ¿no? Ejemplos muy claros como por ejemplo el tema de los servicios a través de, o las citas a través de las redes sociales, el tema de, por ejemplo, también de que tenemos ahora pues que explotar esa digitalización del mundo que ha tenido pues este adelanto, ¿no? En cuestión de cómo apalancarnos de estas herramientas tecnológicas para poder llevar nuestras industrias cada vez más lejos, ¿no? En cuestión de lo que les venía comentando anteriormente, de tener mucho cuidado en el tema de que los productos, perdón, no los productos, la industria en general, todos nuestros servicios que brindamos, pues son totalmente personales, físicos, no importa en qué rama específica de la belleza te encuentres, sin embargo, pues bueno, obviamente vamos a tener que ir teniendo mucho cuidado a todo ese tema, ¿no? Entonces, eso lo podríamos estar viendo hoy como una desventaja muy importante, debido a que, bueno, pues obviamente no es un buen momento para que la gente pues se deje tocar por todo el mundo, ¿no? Entonces, pues obviamente tocar pues, se ha vuelto una mala palabra hoy en día, ¿no? Eso es muy pues chistoso, ¿no? En algún momento. Sin embargo, pues bueno, aquí es donde viene pues obviamente pues la parte como de cambiar el paradigma, de romper el paradigma con el que venimos de un pensamiento anterior. El mundo pues completamente era muy lento anteriormente. Hoy la digitalización pues obviamente nos está ayudando muchísimo a que podamos ir revolucionando a nuestras industrias. Entonces, a partir de aquí podemos empezar a sumar puntos positivos y son cosas de las que nosotros tenemos que ir, pues obviamente, apalancando cada vez más en nuestras industrias, en nuestros negocios. Eh, Otra de las ventajas que tenemos dentro de la industria de la belleza, específicamente a las personas que se están dedicando más al tema de servicios que al tema de producto, es que la necesidad de sentirse bien nunca va a desaparecer. Y sí es cierto que en los últimos meses hemos tenido un incremento impresionante en el consumo de productos de cuidado personal, pues estos productos en realidad nunca van a poder sustituir realmente a un profesional de la belleza, ya que, como se los comentaba, esta necesidad de sentirse bien, pues realmente nunca va a desaparecer. Todo el mundo necesita de que podamos tener un profesional que se encargue de hacernos totalmente sentir bien, pero esto va más allá, va más profundo. No solamente es un tema de mercado, no solamente es un tema de si podemos abrir nuestros negocios o no podemos abrir nuestros negocios, pero las personas que acuden a nosotros, el profesional de la belleza siempre tiene la ventaja de poder darle a ese cliente un poco más. Nosotros como personas siempre queremos sentirnos bien con nosotros mismos, siempre queremos sentirnos poderosos, siempre queremos sentirnos pues bien para poder salir a conquistar el mundo, ¿no? Es importante el cómo nos vemos y es ahí la ventaja que nosotros tenemos dentro de la industria de la belleza, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar a hablar acerca de los factores críticos que van a ser muy importantes tomar en cuenta a partir de este momento, o considero que ya desde hace pues algunos meses que necesitábamos empezar a tomar en cuenta todos estos temas, porque pues bueno, obviamente entendemos que ahora a partir de esta semana me parece, el gobierno federal en México empezó con una nueva etapa en el tema de salud, en donde, bueno, hablamos sobre el tema de que podemos empezar a abrir con más regularidad, con ciertas restricciones. La gente quiere ya retomar sus vidas normales. Bueno, sin embargo, aún tenemos pues como muchas restricciones en ese sentido. Aquí en la ciudad de Pachuca, pues en específico, todavía estamos restringidos, aún no podemos estar abriendo realmente. Entonces, vamos a platicar acerca de esto, el tema de los factores más importantes. Como ustedes pueden ver en su pantalla, el tema son salud, los factores sociales,
los factores de las regulaciones de gobierno, los factores de, pues obviamente los temas de economía, ¿no? En el cuestión de los temas de salud es súper importante que tomemos en cuenta lo siguiente. Número uno, las personas pues realmente se han dado cuenta de que somos altamente vulnerables a este tipo de infecciones, este tipo de pandemias. Desafortunadamente hace pues ya algunos años México sufrió algo parecido con el tema de la influenza HN1. El día de hoy, pues bueno, lo volvemos a vivir con el COVID-19, sin embargo, esta vez creo que fue mucho más fuerte el impacto. De hecho, pues bueno, el COVID realmente llegó a dejar un legado dentro del comportamiento humano y eso implica, bueno, un golpe para todas las formas de vida, los estilos de vida que conocíamos anteriormente. Hoy tenemos que cambiar, hoy por hoy es súper importante que realmente lo manejemos pues con mucho cuidado porque pues no queremos que se nos salga de las manos, ¿no? Entonces, número uno, eso, que las personas pues hoy son altamente conscientes de lo que está sucediendo en el planeta y de que cuál es la vulnerabilidad, ¿no?, de un ser humano. Obviamente la mayor conciencia en cuestión de la salud, la sanitización, son súper importantes y las afectaciones en la interacción entre las personas y las empresas. Esto es súper importante porque obviamente ese factor tiene que ver con el siguiente, que es el factor social, y esto tiene que ver mucho cómo es que vamos a empezar a interactuar entre nosotros. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle, te encuentras una persona que ves sin cubrebocas y entonces empiezas a ver a todo el mundo como un foco de infección? Llegas a un lugar en el que pues te das cuenta que probablemente no está muy higiénico, entonces empezamos a entrar como un poco en la paranoia y decir, ¿sabes qué? No me parece que es una persona o que puede ser un poco peligroso o que este puede ser un sitio en donde puedo contraer alguna infección, etcétera, ¿no? La distancia, pues obviamente también es importante, la distancia social, pues eso va a ser impresionantemente, va a tener una consecuencia muy a largo plazo. Entonces, estas situaciones son importantes irlas tomando en cuenta, porque pues obviamente las conclusiones, bueno, ya las daremos en un momento, pero pues cada una de estas cosas estoy seguro que van a tener que, van a modificar de raíz, pues obviamente el funcionamiento o la operación de muchos negocios. El tema de la distancia social igualmente, pues sobre todo como les comentaba anteriormente, el tema de servicios en los que estamos involucrados directamente en interactuar físicamente con el cliente van a ser muy importantes tomarlos en cuenta. Igualmente, pues bueno, el cubrebocas y los guantes, pues básicamente son el nuevo uniforme ahora. Es imperativo que pues obviamente tomemos acción. Sabemos que al principio de los meses de cuarentena que llevamos ahorita, pues estos productos empezaron a escasear, empezaron a subir de precio y se convirtió en algo sumamente difícil de conseguir. Había muchas distribuidoras de productos de belleza vendiendo guantes de vinil, que pues digo, obviamente son productos que empezaban a encarecerse muchísimo por la demanda. Hoy es muy importante que empecemos a tomarlo en cuenta y que podamos ir planeando abastecernos de este tipo de productos, caretas, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues no solamente se trata de estar realmente limpios, ¿no? Bueno, obviamente es una parte muy importante, sin embargo, pues realmente en el tema que involucra al negocio se trata de pues verse limpio, como tu persona y también el espacio en el que tú te encargas de atender a tus clientes. Entonces, imagínate, por ejemplo, que si tú eres una persona que tiene un salón que es muy pequeñito, que es muy regular, obviamente sucede eso, o es muy recurrente, que muchos negocios son muy pequeños y de esta forma, pues obviamente vas a tener que empezar a programar los espacios y las horas destinadas para cada uno de tus clientes. Esto nos va a llevar también de la mano al siguiente factor, y es que el factor gobierno o las regulaciones de gobierno van a tener una injerencia muy alta también, como ya lo vimos en estos últimos meses. ¿Qué pasa en este mismo caso si tú tienes el salón pequeño y tienes una capacidad para atender a lo mejor a 2 o 3 personas o 4 personas tal vez? Pero pues con las regulaciones como son actualmente hasta el momento, no podemos admitir en nuestros negocios a más de grupos de más de 10 personas. Entonces, imagínate, si tú tienes capacidad para trabajar con 3 clientes al mismo tiempo, significa que tienes entonces 3 personas en tu equipo que van a estar trabajando contigo para atender atender a esos clientes. Entonces, ahí ya van 6 clientes. Más, bueno, si tú estás operando tu negocio, etcétera. Y regularmente sucede que muchos clientes lo que hacen
muchos, muchos clientes lo que hacen es, pues obviamente, perdón, muchos clientes lo que hacen es llegar sin cita, quieren esperar y pues obviamente el tumulto de todos estos clientes van a ser contraproducentes porque vamos a estar en contra de las regulaciones de gobierno. Todas esas cuestiones van a tener que ser tomadas muy en cuenta para las decisiones que tomes en el futuro de acuerdo a los temas de tu negocio, ¿vale? Entonces, obviamente, el aumento de las expectativas por parte de nuestros consumidores puede llegar exactamente a eso, a las imposiciones de estándares más altos en sanidad y en cuestión de higiene, ¿vale? Entonces, todos estos temas van a ir pegando muy duro en cómo tenemos que empezar a operar durante el segundo semestre, sobre todo porque ahorita pues va a ser como el tema donde tenemos que pues realmente tener como más cuidado. ¿Por qué? Porque pues bueno, la gente ahorita lo tiene muy fresco. La marca psicológica que dejó esta pandemia del coronavirus es muy importante y tenemos que movernos con mucho cuidado. Anteriormente tuve una junta como esta con gente que se dedica al ramo inmobiliario, entonces había una pregunta muy interesante que obviamente creo que nos va tiene una injerencia importante en la industria de todo el mundo, porque hay unos expertos que dicen, ¿sabes qué? Lo que va a pasar ahorita es que la gente, en cuanto el gobierno diga podemos salir, se va a ir en oleadas gigantes a la calle, lo cual obviamente va a detonar una alta demanda de servicios o de productos, lo que anteriormente no podíamos estar haciendo, ¿no? Y que los restaurantes se van a llenar, los cafés se van a llenar, etcétera. Pero igualmente creo que hay mucha gente que totalmente se va a quedar en sus casas. Hay expertos que lo dicen, que la gente realmente ya no va a salir, los restaurantes nunca más se van a volver a llenar. Yo sinceramente creo que va a pasar las dos cosas. Va a haber mucha gente que obviamente se va a quedar en sus casas, pero también va a haber mucha gente que va a querer salir. Entonces, es importante no desbordarnos hacia una tendencia por completo hasta que no tengamos un panorama más claro para hacerlo. De lo contrario, bueno, si tú quieres aventurarte, pues tendrías que tener un capital muy grande, porque en caso de que te equivoques, pues obviamente eso va a significar pues un golpe económico muy fuerte para cualquier negocio, ¿no? Entonces, bueno, diciendo esto, pasamos al factor de economía y este pues obviamente también es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque la combinación de estos cuatro factores pues obviamente va a afectar la viabilidad de muchos negocios. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, si el gobierno te pone imposiciones de estándares más altos de sanidad o de higiene, o si tenemos nuevos impuestos, etcétera? Obviamente eso va a incrementar los costos de operación de muchos de los negocios que están operando hoy en día. Tú normalmente vas a la estética o vas al salón y te atienden, pues, si acaso con el uniforme, para que, pues bueno, o sea, no sea como el tema de dejar cabello, etcétera, presentación. Pero hoy en día va a ser muy importante el tema, como lo ya veníamos mencionando, de los cubrebocas, de los guantes, de que vas a tener que tener alguna instalación para que tu personal de forma visible se pueda estar lavando las manos regularmente, de forma a que, pues bueno, tú puedas sanitizar a tus clientes antes de entrar a tu local, porque, pues bueno, ahí es como la otra cara de la moneda, ¿no? Cuidar a los clientes, pero también cuidarnos a nosotros y a nuestro equipo, para que, pues obviamente, el negocio pueda marchar bien, ¿no? Entonces, obviamente todas estas nuevas infraestructuras como, no sé, tapetes sanitizantes que ya puedan ser fijos, nuevos lugares para lavar las manos, nuevos espacios o arcos sanitizantes, etcétera, lugares o salas de espera más grandes o probablemente tener que quitar esas salas de espera, atender de forma pues más organizada a nuestros clientes. Eso obviamente va a empujar a los negocios a que tengamos que hacer nuevos gastos. Desafortunadamente, pues la mayoría de los negocios, y sobre todo en este tema de belleza, pues no son tan grandes y no realmente contamos con tantos recursos como para poder estar haciendo este tipo de adaptaciones todo el tiempo. ¿Qué sucede, por ejemplo? Seguro conoces a alguien que tiene una barra de uñas en un local muy chiquitito, a veces nada más una persona puede atender al momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que tienen los salones o las estéticas, que no son lugares o locales céntricos grandes o en plazas comerciales? Hay una gran oportunidad para ellos ahorita porque
pues obviamente esto podemos verlo de dos formas. Una es que, bueno, pues si eres ese tipo de negocios, la verdad es que pues obviamente te va a pegar mucho porque pues a lo mejor estás en un rango de precios que probablemente no costea tu operación, o a lo mejor estás apostando al volumen de ventas en cuestión de los servicios y también estás metiendo los productos, pero tal vez no sea lo suficiente como para que puedas invertir en este tipo de infraestructura o superficies, por ejemplo, de acero, etcétera. No sé, o sea, el tema es hacer que la gente note que es un lugar limpio donde tú estás, ¿no? Además de que esto también tiene pues un impacto, ¿cómo se llama? Pues bueno, psicológico. ¿Qué pasa, por ejemplo, la industria de la belleza o específicamente esos lugares que están ubicados en diferentes puntos de la ciudad, pues son mucho del tema de ubicación. Es decir, si tú estás o tienes tu negocio, por ejemplo, en una zona donde estás en una zona comercial o en una plaza comercial donde pues mucha gente de cierto nivel económico tiene acceso o se les es cómodo, pues obviamente vas a tener ese tipo de clientes siempre y cuando estés a la mano. Pero, por ejemplo, si tú estás ubicado en otro tipo de sectores, en colonias, dentro de las colonias, ni siquiera en las avenidas principales, sino que dentro de las colonias, pues obviamente tu sector de mercado es mucho más reducido. Entonces, pues obviamente, si estas imposiciones a través del gobierno de estándares más altos son reales en el tiempo, pues obviamente vamos a tener una gran oleada de negocios cerrando o trabajando más todavía como en el tema de la irregularidad, de la informalidad o la oportunidad que se abre para trabajar a domicilio, ¿no? Entonces también esas cosas son importantes y debemos de tomarlas en cuenta porque pues son cuestiones que realmente ahorita ya está sucediendo, pero le tenemos que poner atención, sobre todo en estos 6 meses, para saber cómo vamos a avanzar una vez que eso ya se esté pues controlando cada vez más. Esto no va a cambiar para positivo hasta que no tengamos una vacuna. Mientras tanto, tendremos que seguirnos cuidando y tendremos que seguir cuidando pues, a nuestros clientes y descubrir la forma, como lo mencionaba al principio, de innovar, en la forma en la que podamos estar integrando nuevos métodos de trabajo, etcétera, ¿no? Si tú te das cuenta, todos estos factores, como ya lo comentaba en el tema de que la industria de la belleza en específico tiene que ser contacto físico con el cliente, pues si te das cuenta, tiene muchas cosas malas. La otra cara de la moneda de la que yo les quería platicar en este webinar y cómo aminorar estos efectos del tema de la pandemia del coronavirus es pues que obviamente puede ser una industria que tenga una capitalización más rápida que muchas otras industrias. En el sentido de que, pues obviamente, al hacerse más cara la operación de los negocios de belleza, va a haber una demanda más alta en ciertos lugares donde los negocios estén cerrando por la incapacidad de poder operar por las disposiciones de sanidad, etcétera. Entonces, pues esto es realmente un tema económico. Mientras más demanda exista y poca oferta haya, podamos ir incrementando nuestros precios, llámese o sea cualquiera que sea las industrias. Hoy por hoy, como les comentaba al principio de este webinar, el incremento de la venta de productos de cuidado personal se incrementó obviamente porque pues la gente seguía teniendo esa necesidad, pero no podía salir definitivamente de sus hogares. Pero ahora van a poder empezar a salir. Entonces, vamos a tener un cambio muy interesante en el mercado en este segundo semestre de este 2020, precisamente porque la gente entonces va a empezar a adaptarse. Antes de la pandemia, ¿qué sucedía? La gente que regularmente más invierte en belleza o que más está haciendo consumos en el tema de belleza, oscila entre los 40 y los 65 años de edad. Pero estas son personas que regularmente estaban comprando más directamente en la tienda, buscaban en tienda y compraban en tienda. De ahí la generación X, que son personas que ahorita están entre los, bueno, de hecho entran en ese rango de edad, pero más o menos desde los 40 a 45 años, ellos están empezando a descubrir un poco más el tema digital y empiezan a buscar en digital, pero compran en tienda.
y realmente son muy pocos las personas que se están como atreviendo realmente a buscar totalmente en línea, a comprar totalmente en línea, porque pues bueno, obviamente tienes que estar muy seguro, ¿no? Y muchas marcas no trabajan en eso, en aminorar la incertidumbre que puede tener el consumidor a través de los canales digitales. Entonces, bueno, obviamente por eso comento que lo que va a pasar en este segundo semestre va a ser muy, muy, muy interesante, muy importante. Hay que ponerle mucha atención para saber cómo se va a estar moviendo. Y bueno, pues obviamente lo que podemos hacer es apoyarnos de la tecnología. La, los temas de tecnología actualmente, pues bueno, son súper importantes para cualquier industria, no solamente para el negocio de la belleza, pero se vuelve un aliado muy poderoso porque precisamente puede ser esta industria la que nos ayude a tener cada vez menos contactos físicos con el cliente, pero que podemos ir de esta misma forma potencializando muchas otras cosas. Ejemplo, ¿qué pasaría si tú fueras un salón o una barra de uñas donde tu cliente no tiene que pagarte con dinero en efectivo, sino que puede a través de una aplicación o de un sitio web o directamente en tus redes sociales hacer una cita, reservar el espacio, que él sepa que va a ser un horario donde obviamente va a tener como el número de controlas personadas, controladas, número de personas controladas, y él puede asistir a un lugar donde va a ser un espacio que va a ser pues agradable, ¿no? Sin muchas personas, que no tiene que pagarte realmente pues en efectivo para evitar pues como todo ese tipo de contactos físicos. De esa forma podemos brindarle o hacer menor esa incertidumbre que puede tener el cliente al momento de buscar una opción de compra. Eh, si esta aplicación o tus redes sociales, por ejemplo, como ya lo comentaba, el cliente te puede hacer pagos, te puede hacer las reservas, puedes saber cuánta gente estará en ese momento en tu negocio, pueden saber, por ejemplo, si cuentas y si cuentas con qué tipo de protección estás apoyando a tus clientes, si tienes tapetes sanitizantes, si estás usando guantes, si estás usando caretas, qué tipo de cubrebocas estás haciendo. Todo eso obviamente hoy se vuelve una ventaja súper, súper, súper importante porque pues obviamente la gente va a estar, como lo comentábamos al principio, con un poco con esa paranoia. Entonces, quienes se pongan o se monten sobre esa ola de brindar este tipo de información, de ser cada vez más certeros en ese sentido, pues obviamente se van a montar en la punta o en la cresta de la ola, ¿no? Como se suele decir. Entonces, pues obviamente es importante ir trabajando mucho, mucho el tema de redes sociales. Sé que por experiencia que, bueno, a muchas personas les interesa más como el tema del funcionamiento del negocio, cómo están funcionando las cosas dentro de. Sin embargo, pues siempre que tú eres líder de tu negocio es importante que empieces a ser expuesto, que tengas exposición en los medios o en tus redes sociales para que pues obviamente esto te sirva como un imán de clientes. Si tú eres de las personas que solamente están compartiendo fotos de producto, fotos de tus clientes, etcétera, pero tú no te haces promoción propia, pues es un poco menos, digamos, efectivo el marketing que puedas estar haciendo. Igualmente, si no tienes una agencia que te apoye, no importa, tú lo puedes hacer, pero es importante que te expongas. Recuerda que siempre es más fácil que la gente se conecte con una persona a que se conecte con un logotipo. Entonces, eso la verdad es mucho más sencillo. Hay que empezar a hacerlo, no hay que... Si ya antes era necesario, hoy por hoy es mega, mega, mega importante que realmente lo puedas hacer, que elijas las redes sociales también adecuadas para tu negocio. Sabemos que no todos atendemos a todo tipo de clientes. Hay gente que puede estar usando desde TikTok, hay gente que tal vez necesite hacer presencia en LinkedIn, ¿no? Y bueno, como ya para terminar, quería hablarles sobre el tema de economías colaborativas. Ahorita, por ejemplo, pensando en que van a cerrar muchos negocios todavía, a pesar de que la cuarentena vaya disminuyendo, esto debido a la crisis económica que se va a derivar de todo esto, pues obviamente es una oportunidad o dos oportunidades, quiero contemplarlo como dos oportunidades, porque puede ser que puedan surgir nuevos modelos de negocio a través de los cuales marcas grandes o cadenas nacionales puedan adquirir talento en otras localidades y puedan expandirse y tú como talento o artista reconocido puedas
seguir dentro de la industria elaborando o operando tu negocio sin necesidad de cerrar bajo pues un convenio con una marca grande que te apoye en ese sentido con la infraestructura, los lugares, el marketing, etcétera, que me parece una idea estupenda para que pues obviamente la industria no, pues no tenga más afectaciones. La segunda es que hay otro tip en el tema de economías colaborativas, como les venía diciendo, que podría ser una especie de coworkings donde eh, tú como profesional de la belleza puedas asistir a un lugar y decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar aquí, réntame un espacio y se puede hacer de esa forma también. Donde haya barras, donde haya lugares de corte, lugares para lavar, etcétera, y pueda funcionar como un modelo de negocio parecido al de los coworkings, pero donde obviamente se pueda hacer como el tema de, 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 de belleza, ¿no? Totalmente preparado para todos los temas de belleza. Entonces, eso podría ser una gran ayuda para todos. Y nuevamente, pues la tecnología. Nosotros en Harden, pues próximamente vamos a estar lanzando una aplicación, aún se encuentra en la fase de prueba, pero próximamente la vamos a estar lanzando para que pues nuestros clientes y quienes no sean nuestros clientes, pero que estén interesados en ponerse como más al día en ese sentido, en cuestión de a la tecnología y ir quitando los puntos de contacto, como les decía. La aplicación va a tener pasarela de pago, disponibilidad de catálogos virtuales, la posibilidad de manejar tu agenda con tus clientes, la agenda de tu equipo de trabajo, tu caja, entre otras características que, bueno, posteriormente pues ya les iremos más hablando de eso. Así que bueno, me pueden apoyar en el chat si alguien